Como cada vez que nos encontramos por este canal, muchas gracias por estar allí presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entremos a este tema. Dios quiere sanar primero tu interior, antes que tu cuerpo. ¿Sí o no? Ir por urgencias a una clínica es lo más harto que puede haber por el tiempo tan inmenso que hay que esperar para uno ser atendido por algo, ¿sí? Claro, a menos que vaya pues con el hígado en la mano, ¿sí? O una pierna pues en una bolsa. Todos queremos que se nos atienda de inmediato, ¿sí? Bueno, en tiempos de Jesús era igual, ¿sí? Cuando se dieron cuenta que había un hombre que por las cosas que decía, todos quedaban liberados de sus enfermedades, otros fueron a recuperar sus ojos, ¿cierto? O ciegos de nacimiento, en fin, fueron atendidos a medida que Jesús iba pasando, ¿cierto? Aparecieron las muchedumbres detrás de él queriendo que le solucionara sus problemas de enfermedades ya, ¿cierto? Por eso toda la muchedumbre pasaba. Pero un paralítico, ¿cómo iba a hacer para llegar hasta Jesús? Bueno, sus amigos, ¿sí? Tenían fe en que Jesús le podía sanar y quitar ese problema que tenía, ¿sí? Y por eso hicieron grandes, ingentes esfuerzos pues, para acercárselo. Pero contra todo lo que se pronosticaba, Jesús no le sanó de inmediato. Jesús no procedió a sanarlo inmediatamente, sino que le dijo unas palabras clave. Tus pecados te son perdonados. Atacó fue otra dimensión. Imaginémonos la escena, ¿sí? Todos los que estaban allí, los cuatro tipos que lo bajaron del techo, ¿cierto? Le hubieran preguntado, Señor, pero se lo trajimos porque él no se puede mover, él es incapacitado, ¿sí? No se lo trajimos para que usted le dijera que sus pecados eran perdonados. El problema no era sus pecados, el problema era su incapacidad física, su enfermedad. Además, usted no lo conoce, ¿sí? Sánelo, es lo que debe hacer. Jesús entendió que más que la enfermedad del cuerpo, ¿sí? Era la de su alma. Tus pecados te son perdonados. La vida de ese hombre había sido de una dependencia del pecado, como la de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces Jesús atacó, fue a la raíz del problema, a las causas del problema que tenían a ese hombre incapacitado. Digamos que si una persona no tiene sano su corazón, no tiene sano su alma, no hay una salud en la vida espiritual, no hay una relación con Dios y con los demás, digamos que es la causa, su vida será la del desorden con su cuerpo, con sus actitudes, el trato con los demás, se entrega a la ambición, el odio, el licor, el cigarro, las peleas, etcétera. Y el resultado de todo esto es la descomposición de su salud física, que es el efecto o es la consecuencia, ¿sí? Tomarse ibuprofeno o un acetaminofén solamente te hace creer que ya el problema ya no duele, ¿cierto? No, el problema que tiene se acabó porque ya no hay el dolor de cabeza. Eso es atacar el síntoma. O sea, ese es el dolor de cabeza. Atacaste el dolor de cabeza, ya no lo tienes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero el mal que lo origina está allí. Esa es la causa. Entonces ya tenemos causa y efecto o consecuencia. El que bebe licor lo hace para ahogar las penas, ¿sí? Pero el ahogado resulta siempre esa persona. El suicida creyó que era el final del problema, cuando apenas le está empezando. El pendenciero, o sea, la persona que busca las peleas, que paga las peleas, cree que la pelea es el final del problema con la otra persona. Todo eso es atacar el síntoma, ¿sí? Pero no la enfermedad. Ante una enfermedad terminal se van para Buga, ¿sí? Se van para Buga al milagroso, al negro, ¿sí? A buscar un milagro, ¿sí? Entonces la autosugestión, la fe natural dan un alivio o una sanidad temporal. Estas son soluciones livianas, de poca monta, y la reactivación producirá frustración, agravando el problema. Por eso Jesús atacó primero la causa antes que el efecto, ¿sí? Primero sanó la condición espiritual del paciente, ¿sí? Nos enseñó con este relato que hay que atacar primero la causa, el problema. La desconexión con Dios
te lleva a una vida sin frenos. Una vez sanó, le curó, le perdonó los pecados al paralítico. Ahora sí le dijo, levántate, toma tu catre y vete a tu casa. ¿Sí? Ya sano. Dios anhela curarnos por dentro en primer lugar. Y ahora sí, decide brindarnos sanidad física inmediata. ¿Sí? Como el caso de nuevo con el paralítico. ¿Sí? O a veces tenemos que esperar por esa sanidad física. Es que ya es la voluntad de Dios en el momento que el Señor lo considere, en el tiempo, en el reloj de Dios. De cualquier manera, Dios siempre quiere que nosotros podamos descansar en Él, en la seguridad de su amor, de su gracia y su perdón ahora mismo, incluso en medio del sufrimiento. A manera que entonces, que venga a Jesús, ven a Jesús, conéctate con Él, entra en una buena relación, ¿sí? Él mostrará la necesidad de tu corazón y así se aumenta la necesidad de Dios, siendo agradecido de Dios, y entonces le honrarás en todo. El respeto a Dios te lleva a asumir una buena disciplina alimentaria, el ejercicio, ¿sí? Salud en una sola palabra, ¿sí? La paz de Cristo en nuestras vidas es condición para tener una buena salud física. Para que ocurra el milagro, siempre va primero lo espiritual y luego lo físico. Esto nos lo enseñó Jesús allí, ¿sí? Si lo hacemos al contrario, dará una solución parcial o de a poquito, o te arregla una cosa pero te daña lo otro, ¿sí? O una solución liviana termina por olvidarse de ese paciente de Dios. Amén. De manera que Dios nos ayude en esta parte.